Hola, yo soy Sofía. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estudiar matemáticas para nivel medio superior. Esto te ayudará con tus cursos. En especial, si vas a presentar un examen de conocimientos con preguntas de opción múltiple, como el examen de acreditación del bachillerato del Ceneval, la prepa abierta o el examen de admisión al nivel superior. Hoy vamos a usar la guía de estudio para el examen de admisión al nivel superior del Instituto Politécnico Nacional del año 2019. Sí, ya sé que ya pasó, pero tenemos que estudiar y entre más ejemplos veamos, más experiencia tendremos. Más tarde, en otros videos, veremos más guías, problemas y exámenes antiguos que consiga. Siempre es bueno estar preparados. Hoy solo nos vamos a enfocar en el tema de razonamiento matemático, que aunque no lo marcan como una asignatura en los planes de estudio, sí lo consideran en todos los exámenes. Y te contaré un secreto. Son las preguntas más fáciles por ser de lógica y razonamiento, pero también son donde más errores cometen las personas, pues no te indican directamente el tema o qué fórmula usar. Es por eso que resolveremos estas preguntas como si fueran un reto que nos mandan por el chat. Así que, mucho ánimo, esto va a ser divertido. Pero antes de empezar, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, ¡adelante! Pregunta número 1. Identificar la figura que sigue en la secuencia. Este tipo de problemas se parecen mucho a los retos que nos mandan en los chats y redes sociales, solo que en esos suele haber trampas en que debes de observar detalles capciosos. Aquí no hay trampas, pero sí debemos de observar los detalles. Observa que todas las figuras son polígonos regulares, es decir, que tienen lados iguales. Ahora la observación. Mira los números que están escondidos en las figuras. ¿No los ves? Ups, perdón. Llega un momento en que resuelves tantos problemas que ya ves números en todas partes. Al decir lados iguales sin querer, empecé a contar los números de los lados de las figuras. Y ahora veo un patrón, un comportamiento. El número de lados va aumentando de 2 en 2. Observa esto. De 3 para 5 son más 2. De 5 para 7 son más 2. De 7 para 9 son más 2. Entonces, 9 más 2 será 11. La siguiente figura tendrá 11 lados, como la figura C. Esta pregunta fue sencilla. Es una serie aritmética. Existen series aritméticas, geométricas, pares ordenados y series particulares. Para las series aritméticas, basta con buscar las diferencias entre un número y el siguiente. Ayúdate usando estas líneas. A veces tienes que hacer más de una diferencia. Cuando el incremento sea el mismo, ya habrás resuelto el problema. Si el incremento nunca es el mismo, entonces puede que no sea aritmética. La primera técnica para resolver las series es obtener las diferencias de un número y el siguiente. Pregunta número 2. Identificar la figura que completa correctamente la siguiente sucesión. Muy bien, como en la pregunta anterior, aquí tenemos nuevamente figuras geométricas y otra vez hay números. Aquí ya estamos viendo mentalmente el número de lados que tiene cada figura. Observa que cada renglón o columna tiene 3 números, una combinación de 4, 5 y 6. Entonces, el número que falta en la casilla del centro es... ¡Sí! ¡Un 6! Ya tenemos la respuesta. Espera, hay 2 respuestas con hexágonos. Oh, ¿ya te diste cuenta que los hexágonos no son regulares? Están aplastaditos y girados. Un momento, mira los vértices de los pentágonos. Parece que la figura está girando de un renglón a otro. Los rombos también están girando, pero no se nota tanto porque al dar media vuelta se ven iguales. Los 2 hexágonos son de los que tienen el eje largo horizontal, como en la figura B. Pero si están girando 90 grados, como se percibe en los pentágonos, entonces debe de tener el eje largo en posición vertical. Entonces la respuesta es la opción A. Pregunta número 3. Identificar la figura que completa correctamente la siguiente sucesión. Muy bien, a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos varios relojes. Veamos qué hora están marcando. Muy bien, la pregunta dice que es una sucesión. Entonces la primera técnica dice que obtengamos las diferencias. Entre estas 3 hay una diferencia de 20 minutos.
y entre estas dos hay una diferencia de 40 minutos. Supongamos que las dos diferencias que faltan son iguales, entonces son de 30 minutos. Entonces podríamos decir que durante la primera hora avanzan de a 20 minutos. Luego, durante la segunda hora, avanzan de a 30 minutos. Y por último, en incrementos de 40 minutos. Entonces, el reloj que falta marca las 3:30 y la respuesta es la opción C. ¿Sabes? Al principio pensé que se trataba de los ángulos que formaban las manecillas y no sería fácil medirlos. Luego recordé que siempre debo de empezar por lo más obvio y sencillo, y así fue como llegué a observar que son relojes y los relojes marcan la hora. A veces entre más aprendes, crees que todo requiere de cosas complicadas. Pregunta número 4. De la figura presentada a continuación, los vértices del cuadrado interno intersectan el exterior en sus puntos medios. La longitud del cuadro exterior es de raíz de 2 metros. Con base en ello, ¿cuál es el valor del área del cuadro interior? Oye, ¿has hecho papiroflexia? Quiero decir, origami. El arte del papel doblado. Mira, esta es una de las figuras básicas, doblar las puntas de un cuadrado hacia adentro, para formar otro cuadrado. Lo curioso de este es que tiene la mitad del área. Se nota porque al ver los dobleces notarás que el cuadrado pequeño está formado por 4 triángulos y el mayor está formado por 8. Entonces, el área del cuadro interior es la mitad del cuadro exterior. Veamos, si el área del mayor es lado por lado, es decir, raíz de 2 por raíz de 2, el resultado es 2. Y el área menor es la mitad de 2. 2 entre 2 es 1. El área es 1. Ok. Supongamos que nunca has hecho origami. Fíjate, el lado mide raíz de 2. La mitad es raíz de 2 entre 2. De este triángulo blanco, los catetos miden raíz de 2 entre 2. Entonces, el lado del cuadrado interno es la hipotenusa del triángulo blanco. Entonces, el lado blanco, que es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el cuadrado de raíz de 2 sobre 2 es 2 entre 4. 2 cuartos más 2 cuartos son 4 cuartos. 4 cuartos es 1, la raíz de 1 es 1. Y como el área es lado por lado, 1 por 1 es 1. Pregunta número 5. Identificar la figura que sigue en la secuencia. Ay, esta pregunta ha sido un dolor de cabeza. En varios círculos de estudio la hemos intentado resolver y no lo logramos. No le encontramos lógica. Puntitos arriba, abajo, pegados, separados. Nunca le hemos encontrado sentido. Cuando en el examen te toca una pregunta de la cual no encuentras rápidamente la respuesta, mejor no te rompas la cabeza y no pierdas tiempo. Pásate a la siguiente y si tienes tiempo, regresa y revisa lo que no respondiste. Y si aún no encuentras la respuesta, pues trata de adivinar. La guía dice que la respuesta es la opción C, pero no sabemos por qué. Pregunta número 6. Identifica la figura que sigue en la secuencia. Las secuencias no solo son números, también puedes verlas como escenas del tiempo, una película, cosas en movimiento. Como cuando en la primaria te pedían que ordenaras dibujos, te mostraban dibujos como este, en desorden, y tú tenías que darte cuenta que son las estaciones del año y acomodarlas en el orden correcto. Lo mismo pasa con esta pregunta, fíjate en los detalles. Este círculo parece como si estuviera caminando, se mueve, con cada imagen se mueve más a la derecha. Las opciones de respuesta tienen el círculo a la derecha, pero estas dos lo dibujan hasta arriba. Y no va en ese camino, así que las descartamos, estas no. Esta línea dibujada en la esquina parece que va girando alrededor del cuadrado en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, la quinta imagen debe tener la línea abajo a la derecha, como en la primera. Otra vez las opciones A y C. La línea más pequeña de la esquina parece que camina hacia la izquierda, acercándose cada vez más. Imagina la base dividida en 6 partes iguales y podrás ver cómo la línea se va moviendo entre ellas hasta llegar a su posición final, como en la opción C. Hemos encontrado la respuesta a la pregunta. Pregunta número 7. Selecciona la figura que representa la vista frontal del siguiente dibujo. En algunas escuelas
te dan 1 o hasta 2 cursos de dibujo técnico. Te enseñan el sistema americano, el sistema europeo, los tipos de vistas, frontal, lateral, superior e inferior, los isométricos y los cortes. Pero puede ser que tu caso no sea ese, que no tuvieras ninguna clase de dibujo y no sepas qué es una vista frontal. No te preocupes, solo usa tu imaginación. Imagina que estás mirando esta figura desde este lado. Aquí te están marcando o indicando cuál es la que debes de considerar la vista frontal. Para nuestra facilidad, la figura está iluminada con sombras, como si recibiera luz. Observa esta parte oscura, la más cercana a nuestra posición desde donde la estamos mirando. Ahora sí, ¿cuál de las vistas crees que es? Voy a resaltar un poco las opciones para que te sea más fácil. ¿Ves? Fue muy sencillo. La respuesta a la opción B. Pregunta número 8. Un reloj es visto reflejado en un espejo, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la hora que marca el reloj? Aquí no hay más ciencia que saber leer un reloj de manecillas y tener el sentido común de interpretar una imagen, o sea, experiencias de la vida. Se me ocurren 2 formas de resolver este misterio. La primera es escribir los números cerca de las manecillas, pero recordando que están en un espejo. Entonces, el 9 está a la derecha y el 3 y 4 a la izquierda. La manecilla chica que señala las horas está entre el 3 y el 4. Entonces son más de las 3 y menos de las 4. La manecilla grande está en el 9 y va hacia el 12. Faltan 15 minutos para que se complete otra hora. Entonces todo indica que son más de las 3. Solo faltan 15 minutos para las 4. Son las 3:45. La otra manera de resolverlo sería dejar de mirar el reloj a través del espejo y mirarlo directamente. Para eso voy a dibujar el reflejo del reloj. Sí, efectivamente, son las 3:45. Ahí te va otro consejo. Lo típico es quedarse mirando el dibujo y mentalmente tratar de resolverlo. Pero en muchos casos, la manera más sencilla de contestar las preguntas es tomar un lápiz o pluma y dibujar. Hacer otros dibujos que nos ayuden, anotaciones, sacar nuestras ideas de la mente y ordenarlas. A veces la respuesta salta sola frente a nuestros ojos. Pregunta número 9. En la figura, el segmento AB está dividido en 6 partes iguales y 5 segmentos paralelos ABC se dibujan desde los puntos de división hasta el segmento AB. Si el segmento BC mide 12 centímetros, entonces la suma de las longitudes de los 5 segmentos es igual a... En este caso, las líneas forman triángulos proporcionales. Esto es porque tienen los mismos ángulos. Y al estar dividido el segmento AB en partes iguales, facilitará la medición. Por ejemplo, en este triángulo, tiene la mitad de la base y su altura es también la mitad. Mira, podríamos dibujar otro y ponerlo igual. Incluso se complementan las secciones si lo giras. Pero fíjate, al dividirse la base en segmentos iguales, se forman triángulos en escala que se complementan. Aquí puedes ver cómo los segmentos rojo y azul corresponden con lo que les falta a los demás para completar el segmento BC. Dicho de otra manera, puedes verlo así. El segmento BC está en color verde, pero no lo usaremos para la suma. Recuerda que la pregunta es solo por los 5 segmentos de las divisiones. Entonces, los segmentos rojos juntos miden lo mismo que BC. Y con los azules pasa lo mismo, juntos miden BC. El segmento amarillo es la mitad de BC, por lo tanto, tenemos un segmento rojo, uno azul y la mitad en el amarillo, es decir, 2.5 segmentos. Si el segmento BC mide 12 centímetros, entonces 2.5 por 12 son 30. La respuesta a la opción A. Otro consejo, lee muy bien la pregunta y no caigas en resultados falsos solo porque coinciden. La pregunta es sobre los 5 segmentos. Si durante el proceso de solución nos olvidamos de eso y contamos también el segmento BC que está de verde, serían 3.5 segmentos que miden 42 centímetros. Si te das cuenta, ese valor también aparece en la opción C. Siempre justifica para ti tus respuestas y no caigas en adivinanzas.
Alguien podría decir, son 6 divisiones, 6 segmentos. El segmento BC mide 12 centímetros, entonces 6 por 12 es 72. La opción D, y es un error bonito. Otro error bonito, es un triángulo, es la mitad del rectángulo, entonces la mitad de 6 por 12 es 36. La opción B, suena bien, pero no es correcto. Cuídate mucho de encontrar lógica en adivinanzas. Pregunta número 10. Una cuadrícula de 3 por 8 tiene pintados algunos de sus cuadrados, como se indica en la figura. ¿Cuántos cuadrados más hace falta pintar para que el número de cuadrados pintados sea la mitad del número de cuadros no pintados? Aquí hay dos tipos de cuadros, los pintados y los no pintados. La condición es que los pintados sean la mitad de los no pintados. Si a los no pintados les doy el valor de A, entonces A medios son los pintados. Pero podría escribirse de otra forma. Si los pintados fueran B, entonces serían la mitad si los no pintados fueran el doble, 2B. Me gusta más así, sin fracciones. Entonces los pintados son B y los no pintados son 2B. Y son igual a 3 por 8. B más 2B son 3B. Eliminamos este 3 en ambos lados de la igualdad y listo. B es igual a 8. Deben de ser 8 pintados. 8 no es una de las opciones porque no pregunta cuántos pintados son, sino cuántos falta por pintar. Veamos, tenemos 6 cuadros pintados, 8 menos 6 son 2. Faltan 2 por pintar. La respuesta es la opción B. Pregunta número 11. En la siguiente figura se indica la medida de algunos de sus lados, medidos en centímetros. Calcular el perímetro total de la figura. Esta pregunta resulta molesta desde que uno lee que solo algunos de sus lados tienen medida y tenemos que adivinar los demás, pero no entendemos en qué nos vamos a basar para encontrar los demás. En realidad la respuesta es muy fácil y no requiere mucha ciencia. Solo vamos a hacer unos trazos para encontrar algo de orden. Empecemos por cuadricular. Parece que algunos segmentos tienen tamaños similares. ¿Será cierto o solo parece? Estos segmentos de azul parecen medir 2 unidades, los amarillos 4 unidades y el rosa 8 unidades. Ahora mira, ¿qué pasa si prolongamos las líneas para cuadricular? Y si movemos los segmentos hacia las orillas, aquí podemos ver cómo se forma un rectángulo. Podemos olvidarnos de adivinar las medidas o calcular la comparación. Solo importa las medidas externas. Entonces calculamos el perímetro. Es el doble de 12 más 16, es decir, el doble de 28, o sea, 56. La respuesta es la opción C. Pregunta número 12. Una pipa consta de 4 compartimentos, en los que transporta grava, arena, arcilla y tierra. Contiene un cuarto más de grava que de arena, un cuarto menos de arcilla que de arena, y un quinto más de tierra que de arena. Si los 4 compartimentos pesan en total 2100 kilogramos, ¿qué cantidad lleva de arena? En esta pregunta, la clave está en la arena. Los otros 3 materiales los toman como referencia. Observa. Un cuarto más de grava que de arena, es decir, 5 cuartos de arena. Un cuarto menos de arcilla que de arena, es decir, 3 cuartos de arena. Un quinto más de tierra que de arena, es decir, 6 quintos de arena. Entonces, veamos cómo queda la suma. 5 cuartos, más 3 cuartos, más 6 quintos, más 1. El mínimo común múltiplo es 20. 20 entre 4 da 5. Y 5 por 5 es 25. 20 entre 4 da 5. Y 5 por 3 es 15. 20 entre 5 da 4. Y 4 por 6 es 24. Y el 1 es 20 entre 20. 25 más 15 es 40, más 24 es 64 y más 20 es 84. Tenemos 84 entre 20 y lo podemos reducir a 21 entre 5. A ver, 21 entre 5 unidades de arena son 2100 kilogramos. Todo entre 21 queda así. Un quinto de arena son 100 kilogramos. Entonces el 5 que está dividiendo pasa multiplicando. Son 500 kilogramos de arena. La respuesta es la opción C. Pregunta número 13.
Se observa que el crecimiento de cierta planta brota un tallo grueso en la primera etapa, un tallo delgado en la segunda etapa, 2 ramas en la tercera etapa, 3 ramas en la cuarta etapa, 5 ramas en la quinta etapa y 8 ramas en la sexta etapa. ¿Cuántas ramas brotarán en la planta en la séptima etapa? En esta pregunta tenemos muchos datos. Analizarlos a simple vista presenta un problema. Vamos a perder unos segundos en acomodarlos y recuperarlos en el análisis. Aquí tenemos escritas las ramas que corresponden a cada etapa. Si lo miramos como una serie, entonces debemos de obtener las diferencias entre los términos. Mira, las diferencias no parecen tener orden. Lo único que observo es que se parecen a la misma serie. Mira, corresponden entre ellas. Muy bien, entonces los incrementos son los mismos términos, por lo tanto, el siguiente incremento es 5. Al sumarlo al último término, tenemos que 8 más 5 igual a 13. La respuesta es la opción C. Antes de continuar con la siguiente pregunta, esta serie tiene nombre propio. Es la secuencia de Fibonacci. Si tienes oportunidad, deberías leer sobre el tema. Es muy común en la naturaleza. Dice así: todo término es igual a la suma de los dos términos anteriores, considerando que los dos primeros términos son unos. Pregunta número 14. Se ha planeado que un muro sea construido por 12 hombres en 20 días. Sin embargo, se logró contratar a 15 hombres. ¿En cuántos días lo construirán? Problemas como estos son básicos en la escuela. Son problemas de velocidad. La costumbre es medir la velocidad como distancia entre tiempo, pero en este caso es la velocidad de construcción por hombre. Hay que verlo en horas hombre o días hombre. Veamos, si son 12 hombres por 20 días, son 240 días hombre. Esos mismos 240 días hombre entre 15 hombres son 16 días. La respuesta es opción B. Pregunta número 15. 4 cajas de huevo con 360 piezas cada una cuestan 2.400 pesos. ¿Cuánto cuestan 5 cajas con 250 piezas cada una? Veamos. 4 cajas de 360 piezas por 2.400. 4 cajas valen 2.400, entonces una caja vale 600. Una pieza es 600 entre 360. Reducimos. Entre 10 da 60 entre 36. Entre 6 da 10 entre 6. Entre 2 es 5 tercios. Ahora, 5 cajas de 250 piezas por 5 tercios, 250 por 5 es 1250. Y 1250 por 5 son 6250. 6250 entre 3. Para mí es más fácil separar 6000 más 240 más 10. 6000 entre 3 es 2000. 240 entre 3 es 80. 10 entre 3 es 3.3. La respuesta es la opción C. Son 2083.3. Pregunta número 16. Una granja cuenta con 70 aves que alimenta en 4 ocasiones por día con la cantidad de alimento que dura 15 días. Si la población de aves aumenta a 140 aves alimentándolas en 3 ocasiones por día, ¿cuántos días durará el alimento? Veamos. Como es la misma cantidad de alimento repartido de 2 maneras diferentes, podemos expresar esto como una igualdad. Primero, son 70 aves por 4 comidas por 15 días. Y esto debe de alcanzar para 140 aves por 3 veces por X días. Despejando los X días queda así. Pero para simplificar las ecuaciones, separemos este 140 en 2 por 70 y este 15 en 3 por 5. Estos dos 70 se pueden eliminar junto con este 3 y este otro 3. 4 entre 2 es 2 y 2 por 5 es 10. Son 10 días. La respuesta es la opción B. Pregunta número 17. 2 ciclistas recorren en 4.5 minutos y 5.5 minutos una vuelta respectivamente. Si ambos parten del mismo punto a la misma hora,
¿En cuántos minutos se volverán a encontrar? En esta pregunta no dice que vuelven a cruzar la línea de salida al mismo tiempo. Quiere saber en cuánto tiempo se vuelven a emparejar entre ellos. Este es un problema de velocidad. Las variables son velocidad, distancia y tiempo. El tiempo es de incógnita, el valor que debemos de encontrar. Y para eso necesitamos plantear las ecuaciones. Veamos. Ambos recorren la misma distancia, entonces D1 es igual a D2. Bueno, de hecho no es la misma distancia. El segundo ciclista es más lento. Cuando se vuelven a encontrar, el ciclista 1 le lleva una vuelta de ventaja. Así que el ciclista 2 necesita una vuelta más para que ambas distancias sean iguales. Entonces D1 es igual a D2 más 1. Expresando la distancia en vueltas. Pero no conocemos esta distancia y no nos pide que la encontremos. Así que expresamos la distancia en función de las otras variables. Si la velocidad es igual a distancia entre tiempo, entonces distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuáles son las velocidades? La velocidad 1 es una vuelta en 4.5 minutos y la velocidad 2 es una vuelta en 5.5 minutos. Pero convertiré estos decimales en fracciones, porque es más fácil trabajar así. Solo multiplico numerador y denominador por 2. Entonces velocidad 1 es 2 novenos y velocidad 2 es 2 onceavos. Si cambiamos las distancias por velocidad por tiempo, quedan así. Hay que recordar que es el mismo tiempo, entonces no hace falta poner tiempo 1 y 2, solo tiempo. Bien. Entonces conocemos las velocidades y ya solo falta despejar el tiempo. Factorizamos y hacemos el despeje. Sustituimos los valores. Ahora las operaciones. Recuerda que son sin calculadora, por eso estoy usando fracciones. Para sumar estas dos fracciones necesitamos el mismo denominador. En este caso, solo hay que multiplicar 9 por 11. Pero dejémoslo solo representado. Ahora los denominadores. 9 por 11 entre 9 se cancela el 9 y queda 11. Entonces es 11 por 2. 9 por 11 entre 11 se cancela el 11 y queda 9. Entonces es 9 por 2. Aquí tenemos una fácil. 11 veces el 2 menos 9 veces el 2 quedan 2 veces el 2. Como tenemos el inverso de una fracción, podemos invertirlo. Así queda 9 por 11 entre 2 por 2. Muy bien, es 99 entre 4. A mí me es más fácil usar complementos, entonces 99 es 100 menos 1. 100 entre 4 es 25 y 1 entre 4 es 0.25. Esta resta me parece más fácil que hacer toda la división. Entonces el resultado es 24.75. La respuesta es la opción A. Pregunta número 18. Un trabajador termina de levantar cierta cantidad de desperdicio en 4 horas, mientras que otro trabajador tarda 6 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán si ambos recolectan el desperdicio? Pon mucha atención. Este es un clásico de todos los tiempos. Aquí hay que entender la velocidad con la que trabajan. El primero hace el trabajo en 4 horas, es decir, su velocidad es 1/4 de trabajo por hora. El segundo hace el trabajo en 6 horas, es decir, su velocidad es 1/6 de trabajo por hora. Si los dos trabajan al mismo tiempo, sus velocidades se suman. 1/4 más 1/6. El mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. 1/4 son 3 doceavos y 1/6 son 2 doceavos. En total son 5 doceavos. Si la velocidad es igual a la distancia entre tiempo, entonces tiempo es igual a distancia entre velocidad. Sustituimos. La distancia es el trabajo realizado y la velocidad es la suma de las velocidades. Tenemos 1 entre 5 doceavos. Como es el inverso de una fracción, podemos invertirlo. Queda como 12 quintos. Este es el tiempo. Bueno, 2 enteros y 2 quintos. Los 2 enteros son 2 horas. Una hora tiene 60 minutos. Si dividimos 60 entre 5, nos da 12. 2 veces 12 es 24.
Entonces son 2 horas y 24 minutos, como en la opción B. Dije que este problema es un clásico porque también existe la versión de 2 pintores pintando una casa y de 2 lavacoches. En fin, siempre son 2 personas realizando un trabajo en diferente tiempo. Pregunta número 19. En la siguiente sucesión de números 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90, ¿qué número ocupa el lugar 24? Sucesiones, estas me gustan mucho, son como adivinanzas. Veamos, acomodamos los números y aplicamos la primera técnica, sacar diferencias. Ups, no da el mismo número, pero si volvemos a sacar las diferencias, vemos que todas coinciden en un 2. Entonces ya encontramos el patrón a seguir. Ahora tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo encontramos el término número 24? La opción más sencilla es agarrar lápiz y papel y continuar con las sumas hasta llegar al término número 24. Eso lo puedes hacer sin mi ayuda, así que yo probaré con el otro método, buscando la fórmula. Cuando se trata de una diferencia, la función es de primer grado, del tipo ax más b. Cuando es una segunda diferencia, es una función de segundo grado, del tipo ax cuadrada más bx más c. Como es una ecuación cuadrática, vamos a sustituir los valores de x con 1, 2 y 3 para los primeros términos. Y tenemos entonces estas 3 ecuaciones. Son necesarias 3 ecuaciones, pues son 3 literales las que falta determinar. Resolvamos el sistema. Supongo que ya sabes resolver sistemas de ecuaciones. De estas 3 ecuaciones hacemos una resta entre la tercera ecuación y la segunda, y se elimina c. Restamos de la segunda la primera ecuación y también eliminamos c. Estos dos resultados los restamos y así eliminamos la variable b. De esta forma, 2a es igual a 2, entonces a es igual a 1. Sustituimos el valor de a en uno de los resultados anteriores y obtenemos que b es igual a 1. Sustituimos a y b en una de las ecuaciones y listo. Tenemos el valor de c igual a 0. Como los valores son a igual a 1, b igual a 1 y c igual a 0, la ecuación queda como x cuadrada más x. Si factorizamos queda como x por x más 1. Si sustituimos x por 24 y x más 1 por 25, obtenemos que 24 por 25 es igual a 600. La respuesta es la opción B. Déjame en los comentarios cuál de los dos métodos usaste. Si es que usaste los dos, dime cuál fue mejor y más rápido. Así entre todos estudiamos mejor. Pregunta número 20. Si un reloj marca las 7 horas con 25 minutos y sus manecillas son intercambiadas, ¿cuál es la nueva hora que marcará? Este es fácil, solo debemos de dibujar el reloj, después intercambiar las manecillas y por último interpretar la hora. A ver, las 7 con 25. La manecilla chica debe estar entre el 7 y el 8, la manecilla grande en el 5. Ahora las cambiamos. Veamos. La manecilla chica indicando que son las 5 y la grande de los minutos está entre el 7 y el 8, o sea, entre 35 y 40 minutos. Las opciones tienen 25 y 35 minutos. Debe ser una de las de 35 minutos como la opción A o la C. Pero la opción A dice que son las 4, esa no es. La opción C dice que son las 17 horas, es otra forma de decir que son las 5 p.m. La respuesta es la opción C. En esta pregunta solo nos evalúan si sabemos leer un reloj de manecillas y si sabemos usar el formato de 12 y 24 horas. Te enseñan eso desde la primaria, pero se suele olvidar por falta de uso. Pregunta número 21. En la sucesión de los cuadrados 1, 4, 9, 16, 25, aparece el número 64. ¿Qué número sigue después de este? En esta pregunta ya nos están diciendo que es la serie de los cuadrados, es decir, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y más.
64 es el cuadrado de 8, entonces sigue el 9, el 9 al cuadrado. 9 por 9 es 81. Esa es la respuesta, la opción C. Pregunta número 22. Un triángulo equilátero tiene un área de 1 centímetro cuadrado. Si se dibuja un nuevo triángulo equilátero trazando los segmentos que unen los puntos medios de los lados del primer triángulo y después se dibuja un tercer triángulo equilátero trazando los segmentos que unen los puntos medios de los lados del segundo triángulo, ¿cuánto vale el área del tercer triángulo? Yo conozco la respuesta porque hace tiempo hice una figura de origami. Para que tú puedas encontrar la respuesta, haremos lo que plantea la pregunta. Hagamos el dibujo. Primero, un triángulo equilátero. Y dentro, otro con los vértices en los puntos medios. Y por último, un triángulo más. ¿Ya adivinaste la respuesta? Mira cómo el triángulo azul divide el triángulo blanco en otros triángulos iguales. El azul es uno de los 4 triángulos. Si el triángulo blanco tiene un área de 1 centímetro cuadrado, entonces el triángulo azul mide 1/4. Del mismo modo, el triángulo amarillo es 1/4 del azul. Entonces 1/4 de 1/4 es 1/16. La respuesta es la opción D. Pregunta número 23. Dos circunferencias que tienen el mismo radio y están en el mismo plano pueden tener exactamente 2 tangentes en común. Pero esto solo ocurre si A. Las circunferencias no se intersecan. B. Ambas circunferencias tienen el mismo centro. C. Las circunferencias son de distintos diámetros. D. Las circunferencias se intersecan en un solo punto. En esta pregunta, la guía dice que la respuesta es la opción A, que no se intersecan, es decir, no se tocan. Pero tenemos ciertas dudas, déjate explico. La opción C la descartamos, porque si tienen el mismo radio, entonces es imposible que tengan distintos diámetros. La opción B, si tienen el mismo centro, y como dice que tienen el mismo radio, entonces son la misma, o están encimadas. En este caso hay muchísimas tangentes, ya que toda tangente a una en cualquier punto es por lo tanto tangente a la otra. La opción D, si se intersecan en un solo punto, entonces están unidas en ese punto. Además de estas 2 líneas en las orillas, también podemos trazar una tangente en ese punto de intersección. Así que son 3 líneas tangentes. Tangente es tocar en un solo punto. Por último, la opción A. Además de las 2 líneas laterales, también podemos trazar estas 2. Serían en total 4. Entonces, ¿qué hacemos si nos toca una pregunta de estas en el examen? Es cierto, deberíamos de hacer un video dando consejos para el examen, pero esto va a ser en otra ocasión. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 24. Alfredo tomó los números 1, 2, 3 y 4 para realizar un cálculo de la siguiente forma, donde cada simbolito puede ser reemplazado por un signo positivo o un signo negativo. ¿Cuál de los siguientes números no puede obtener como resultado de las operaciones? ¿Es en serio? ¿Cuál de todas? ¿Quieren que las haga todas? ¿Todas las opciones? Bueno, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Para poder hacer las cosas bien y más fácil, hay que hacerlo en orden. Será sencillo, solo hay 2 opciones, positivo y sumar, negativo o restar. Como solo son 2 opciones, es una idea binaria. Hagámoslo en esa forma, binaria. 2 opciones, 4 estados, 2 elevado a la 4 es 16, hay 16 casos. Existe una manera fácil de escribir cosas en orden binario, para no repetir, para no dejar una sin contar. Pero eso lo veremos en otro video. Estos son los 16 casos. Vamos a hacer las operaciones. Si quieres, pausa el video. Mira. Muy bien, la única que no aparece es la opción D, el -5. En esta pregunta solo teníamos que hacer las cosas con cuidado. Mira, algunas veces vamos a querer encontrar una respuesta que no implique tanto trabajo, pero puede que esa sea la única forma. Debemos aprender a distinguir cuando se puede usar un atajo
y cuando solo hay que trabajar para obtener la respuesta. Pregunta número 25. Si desarrollamos el producto 2 elevado a la 2015 por 5 elevado a la 2012, la suma de las cifras del número resultante es... Sé que esta pregunta parece muy difícil. No pide la cifra final. Quiere la suma de las cifras, de los dígitos. Antes de empezar a pensar en imposibles, intentemos ver qué pistas nos dan. No veamos esto como algo imposible o cruel, debemos verlo como un juego, una adivinanza. Pongamos buena cara al problema y juguemos. Es un 2 elevado a una potencia imposible de imaginar. Lo mismo pasa con el 5. Pero 2 por 5 es 10, y todo número multiplicado por 10 es el mismo número, pero con un 0 más. Todas las veces que multiplique un 2 por 5 dará un 10, solo un 0 más se agrega. Entonces podemos separarlos así, formando tantas parejas como se puedan. Son 2012 parejas, son 2012 veces que se multiplica 2 por 5. Es 2 elevado a la 3 por 10 a la 2012. 2 a la 3 es 8 y 10 a la 2012 son 2012 ceros. Es un 8 seguido de 2012 ceros. ¿Te lo imaginas? No podrías ni escribirlo. Pero 8 más todos esos ceros sigue siendo solo 8. Entonces, la suma es 8, como en la opción B. Pregunta número 26. Si 30 cajas de melones pesan 1200 kilos y cada caja vacía pesa 5 kilos, ¿cuánto pesarán los melones juntos fuera de las cajas? Empecemos. 30 cajas pesan 1200 kilos. Entonces, cada caja pesa 40 kilos. Si la caja con melones pesa 40 kilos y la caja vacía pesa 5 kilos, entonces los melones pesan 35 kilos. Los melones de cada caja pesan 35 kilos y había 30 cajas. Entonces, 35 por 30 son 1050. La respuesta es la opción D. Otra forma de resolverlo es, son 30 cajas, cada caja pesa 5 kilos. 30 por 5 son 150 kilos. A 1200 le restamos 150. Nos quedan 1050 kilos. Eso es lo que pesan los melones sin las cajas. Pregunta número 27. Un médico me recetó un frasco con 7 pastillas y debo tomarme una cada media hora. ¿Cuántas horas me va a durar el medicamento? Oh, este es un clásico. Es el típico problema de cómo empezar a contar. Si tomas una pastilla ahorita, tienes que tomar la siguiente en media hora y luego la otra una media hora después. Así hasta que tomas las otras 6. Sí, las otras 6 eran 7. Tomas una y restan 6. 6 veces media hora son 3 horas. La respuesta es la opción B. También podríamos anotar cuándo tomamos cada pastilla. Pregunta número 28. Un cubo tiene 1 metro de arista y otro tiene el doble de esas dimensiones. ¿Cuántas veces tiene más capacidad el grande que el chico? Veamos. Aquí tenemos un cubo. Ahora debemos imaginar un cubo que tenga el doble de largo, de ancho y de alto. El volumen de este cubo es 1 al cubo. Entonces, si se duplican las dimensiones, será 2 por 2 por 2. 2 al cubo es 8. Entonces la respuesta es la opción D. Pregunta número 29. En un ferrocarril que tiene 11 vagones, viaja un señor en el segundo vagón. A la hora de la comida, tiene que moverse al penúltimo vagón, donde se encuentra el comedor. ¿Cuántos vagones distintos tiene que cruzar completamente para ir a comer y regresar a su lugar? Bien, esta es una pregunta donde tenemos que saber cómo contar y qué contar. Empecemos por escribir los números del 1 al 11 para representar los vagones del ferrocarril. Muy bien, ahora el señor se encuentra en el segundo vagón, en el número 2 que marcaré con la letra A. Y él debe de dirigirse al penúltimo vagón, al número 10 que marcaré con la letra B. Los vagones A y B no se registran en el conteo porque la condición es cruzar completamente, entrar y salir. Entonces, solo son 7 en donde se entra y se sale.
La respuesta es la opción A. Pregunta número 30. Hallar dos números tales que la suma de un cuarto del primero más un tercio del segundo sea igual a 5, y que si se multiplica el primero por 2 y el segundo por 3, se obtiene 42, como suma de los dos productos. Esta pregunta parece de álgebra. Veamos, tenemos dos números, el primero será A y el segundo será B. Ahora las ecuaciones. Primero, un cuarto del primero más un tercio del segundo es igual a 5. Y la otra ecuación. El primero por 2 y el segundo por 3 son igual a 42. Bien, ya tenemos las ecuaciones. Podemos resolverlas por muchos métodos. Algunos son más rápidos que otros dependiendo de nuestra habilidad y experiencia resolviendo ejercicios. Entre los métodos más efectivos está el de igualación, sustitución o el de reducción. Pero este video no es para dar clase, es para saber cómo responder las preguntas. Imagina por un momento que no sabes usar esos métodos. ¿Cómo resolverías el problema? Pues aprovechemos que tenemos la respuesta. Está entre las opciones. En lugar de resolver el sistema de ecuaciones, lo que haremos será ver qué respuesta nos sirve. Se me ocurre que en la primera ecuación debe haber dos números, el primero divisible entre 4 y otro divisible entre 3. Hay que buscar qué respuesta tiene esas características. Hay dos posibilidades, las opciones B y D. Intentemos con la opción B. Hay que sustituir en la primera ecuación. 8 entre 4 es 2. 9 entre 3 es 3. 2 más 3 es 5. Muy bien, en la primera sí funciona. Ahora en la segunda. 2 por 8 es 16. 3 por 9 es 27. 16 más 27 no es 42, es 43. En la segunda no se cumple. Intentemos con otra opción, la D. 12 entre 4 es 3. 6 entre 3 es 2. 3 más 2 es 5. En la primera ecuación se ajusta bien. Veamos con la segunda. 2 por 12 es 24. 3 por 6 es 18. 24 más 18 es 42. ¡Perfecto! La respuesta es la opción D. Hay algo que debes de recordar en el examen. No siempre tienes que resolver todo para encontrar la respuesta correcta. A veces puedes usar las respuestas y ver cuál te funciona. Fue más fácil intentar con la primera ecuación por las fracciones. Así se descartaron las opciones A y C. Por eso esta pregunta está en la sección de habilidad y no en álgebra. Suscríbete a mi canal y dale like a mis videos. Que tengas mucha suerte.